quizás podríamos invitar un poco a Luqui y a Pablo también a comentarse mutuamente luego de esta pequeña primera intervención de Carlos Alberto Ibáñez. Adelante, Carlos Alberto. Gracias, Roberto. Esto es una pregunta para ti, Pablo, y bueno, los felicito a los dos, pero quería decirte una cosa. Creo que hay un error en esa frontera, esa curva que tienes, porque pareciera que hubiera una correlación negativa entre la economía y la salud. Y en realidad, en algunos estudios que se han hecho en el Banco Mundial y en el Asia, sobre todo más bien que demuestran que hay una correlación positiva. Es decir, si tú achatas la curva de contagios, entonces también achatas la curva de recesión. Y en la China se lo ha visto de esa manera. Tomaron medidas súper estrictas y ellos han tenido la capacidad de reactivar su economía. Tal es así que se piensa que la China va a ser uno de los pocos países que va a salir creciendo, digamos, positivamente en comparación al resto de los países. Por ejemplo, versus Estados Unidos, que en Estados Unidos se tomó la teoría de Trump y todo eso, o sea, esa libertad, ese laissez-faire, si quieres así, y más bien les ha ido como la mona. Entonces, yo quisiera que tú analices. Hay esa cuestión que acuérdate que después de Milton Friedman y lo que pasó en el 2008, podríamos pensar que en realidad ya no hay el optimal solution, ¿no es cierto? No es el second best solution. La segunda y hay que pensar en esas realidades. Esa es una cosa. La segunda que les pido a ustedes que piensen. Aparentemente muy poco se sabe de este virus, pero este virus, por lo que dicen Fauci y cómo se llama la sede, el CDC y algunas farmacéuticas, este virus vamos a tener que vivir con él por el resto de nuestras vidas, aparentemente, y va a ser como la vacuna de la influenza. Y esto va a modificar completamente el comportamiento de la economía, no solamente de la salud, sino de la economía en todo el mundo. O sea, digamos, la forma de actuar o trabajar y la forma de comercializar va a tener que ser diferente, completamente diferente. Posiblemente vamos a entrar a un mundo mucho más digitalizado de lo que pensábamos. Ahorita en Cochabamba, por ejemplo, he estado trabajando con esto en el tema, digamos, de computación y todo eso. Hay una demanda increíble para el tema de educación, pero olvídate, todos vamos a tener que cambiar y modificar la forma o la estructura de hacer. Y eso es lo que deberíamos estar pensando a nivel de país. Y tercero, la cosa más importante que dijiste al principio, cuando tenemos un tema, digamos, de salud pública, ya digamos, esa libertad, digamos, del principio de la libertad individual, yo creo que tiene que ser supeditada por el bienestar colectivo, el bien común. Y en estos momentos, más bien deberíamos pensar en que debería ser obligatorio. O sea, las libertades individuales deberían cesar en favor, digamos, del bien común y hacer obligatorio el uso de máscaras, hasta el de vacunarse. No debería haber esa posibilidad de que se vacuna quien quiera sí, quien quiera no. Es un absurdo, una tontería cuando estamos, digamos, en una crisis que se refleja una vez cada 100 años y ahora está increíble con esas variantes. Eso es lo que quería dejarles ese pensamiento a ustedes, cómo vamos a tener que cambiar en el futuro y cómo son esas correlaciones económicas y de salud, que yo creo que más bien hay una correlación positiva. O sea, baja la curva y... Sí, muchísimas gracias. Pablo. ¿No? Esperamos un segundito, Pablo. Vamos a recoger primero algunas sí, claro. preguntas, ¿ya? Para no Adelante, no sí, yo me anoto. Gracias. Raúl Rivero ha pedido la palabra. Raúl, ¿estás por ahí? Sí, gracias, Roberto.
Pregunta para Pablo. No sé, Pablo, si has tenido oportunidad de seguir un... He perdido el sonido de Raúl. Raúl, creo que la internet te está jugando una mala pasada otra vez. Tal vez apagando tu video puedas dar tu pregunta. ¿Qué opinas? ¿Aló? Adelante, Raúl, ahora. Ya, decía Pablo, si has tenido oportunidad en este tiempo de hacer un seguimiento a las políticas económicas que han llevado adelante el anterior gobierno y este gobierno en Bolivia, y cómo ves dentro de tu análisis y tus modelos sobre cómo están tratando el tema económico en este contexto de pandemia en nuestro país. Gracias, Raúl. Jacques Trigo ha pedido la palabra. Va más o menos en el mismo sentido que Raúl. Un poco las medidas de apoyo económico que se han dado tanto en Estados Unidos como en Europa y también en Bolivia. Y en los países, ¿hay alguna evaluación de su impacto? La pregunta es que se van a necesitar más apoyos por parte de los gobiernos a las familias, a las empresas. Gracias, Jacques. No sé si alguien más quiere. Si no hay nadie, entonces daríamos la palabra ahora a Luqui y a Pablo. Adelante, Pablo, en ese orden, después Luqui para hacer un comentario y volvemos a abrir la ronda, ¿ya? Pablo. Sí, muy rápido a Carlos. Sobre la primera pregunta, entre el dilema, el gráfico que les he mostrado tiene las dos pendientes, ¿no? En el punto A, uno tiene la pendiente positiva y en el punto B y C la pendiente negativa. Eso era ilustrativo. Ahora, ¿por qué les decía que es importante no solo los datos y los modelos? Porque la forma de esa curva depende de los supuestos y de la estructura del modelo. En ese sentido, ¿no? Uno tiene que entender que la relación entre la salud y la economía depende de cómo uno piense, cuál es el mecanismo a través de que tanto las decisiones de salud, las decisiones económicas se transmiten. Ahora, es efectivamente cierto, y si uno mira las estrategias de Nueva Zelanda, las estrategias de la China, ellos han podido explotar la capacidad de pagar de frente un costo muy alto al limitar su actividad económica, pero al mismo tiempo mantener el número de contagios muy bajo. Eso ha requerido una gran cantidad, un despliegue de capacidad pública, de confianza y de otras quizás virtudes que han tenido esos diferentes gobiernos para manejar la situación. Es una estrategia totalmente válida. El problema es que cuando uno ha, si quiere, hecho solamente una actividad, como en el caso de Bolivia, hacer solo una cuarentena y absolutamente nada más, y esperar que las cosas se resuelvan, uno se expone exactamente a lo que nos mostraba Luqui y es lo que predicen los modelos epidemiológicos. Una cuarentena muy fuerte, muy rápida, lo que va a causar es una segunda ola, nada más. Eso uno escribe la matemática, ese modelo, y eso es lo que sale, y es exactamente lo que ha pasado en Bolivia, no tiene nada de sorprendente. Ahora, uno puede hacer una cuarentena más políticas adicionales de testeo masivo, rastreo de contactos, cambios en el comportamiento de las personas, y uno puede efectivamente eliminar, y lo hemos visto, Australia, Nueva Zelanda, China lo han logrado, y ha tenido beneficios económicos, pero no viene sin costos, ¿no? Sobre los efectos del virus en largo plazo, sí, yo creo que el virus es posible que pueda continuar cambiando y pueda seguir infectando a otras personas, lo que desde mi perspectiva da un motivo adicional, porque nuestra tarea fundamental hoy debería ser mitigar. Mientras menos oportunidades le demos al virus de cambiar, si quieren, pertrecharse en la sociedad y en la actividad económica, más posibilidades vamos a tener de eliminarlo por completo, ¿no? En esto simplemente recordar que la erradicación de una enfermedad infecciosa es una tarea de muchos años. Lo hemos vivido en el pasado con la polio, con el sarampión. Es una tarea global. Entonces, la coordinación que uno también requiere a nivel de un país, de una ciudad, existe un problema de coordinación a nivel del mundo y es algo bien complicado. Y sobre la libertad individual versus el bien común, primero, solo para aclarar, no es que yo no esté en contra de la libertad individual, sino el tema es que en la situación de una enfermedad infecciosa, la estrategia de querer culpar o de querer pensar que las personas son los únicos responsables de lo que va a pasar con la pandemia,
no me parece la más adecuada por el sentido de que no hay la capacidad de los individuos de internalizar los costos que ellos generan. Ahora, eso no quiere decir que nos tengan que quitar nuestras libertades individuales, simplemente nos tienen que ayudar a internalizar esos costos. La salud pública, las políticas públicas son acerca de internalizar esos costos. Ahorita para nosotros el costo, si quieren pensar de esta forma, el costo de a mí tomar una decisión de ir a verme con mis amigos, yo no me doy cuenta que eso tiene efectos adicionales, pero quizá a través de campañas de educación, a través de más información, yo puedo darme cuenta que el costo es más alto del que yo tengo en mente, ¿no? Entonces, hay que ayudar a la libertad individual, ayudando a realinear los incentivos de las personas para que tomen las decisiones. Roberto, ¿quieres que le ceda a Luqui para que conteste y después pasamos? Sí, está bien, Luqui, adelante. Si te animas a comentar alguna de las preguntas, puedes también comentar el paper de Pablo, ¿no? Adelante. Sí, bueno, lo que yo... definitivamente hay externalidades en esta enfermedad, pero también hay externalidades en las restricciones. Así que tenemos que tomar en cuenta el bien común en un sentido más amplio. No solamente en el número de contagios de COVID, es súper limitado porque además a esta vida y me preocupa mucho el impacto sobre los niños y jóvenes. Es como estamos totalmente ignorando que estamos haciendo mucho daño a su desarrollo. Y el Banco Mundial ha estimado que más de 100 millones de personas han entrado en pobreza a causa de, sobre todo las cuarentenas y las limitaciones que hemos impuesto en algunos países, ¿no? Esto tiene externalidades a otros totalmente inocentes al otro lado del mundo. Así que tenemos, si vamos a tomar en cuenta las externalidades en términos de contagio, también las externalidades económicas y sociales y de la vida de todas las personas, ¿no? Lo otro que es muy difícil tomar en cuenta en este tipo de modelos teóricos, la diversidad de situaciones, ¿no? Y tratar de hacer políticas así uniformes para todo el mundo es difícil. Es muy difícil saber qué es lo correcto para cada familia. Tú no conoces la situación de cada familia. Y algunas, realmente, yo no soy muy libertariano o nada, pero sí, creo que sí, los individuos saben mucho mejor cuál es mejor para ellos, ¿no? El trade-off que ellos se enfrentan entre comer, salir a trabajar porque necesitan comer o porque no es una cuestión de ir a tomar café con los, o ir a un restaurante. Son cosas vitales. La gente sabe que estamos en pandemia. Han visto muchos de sus amigos morir. Así que no es falta de conocimiento y educación realmente. Yo creo que la gente pueden tomar las decisiones mejor que alguien que no conoce las circunstancias. Y veo las jóvenes están, por ejemplo, mi hijita mayor estaba estudiando en París la mayor parte de la pandemia, ¿no? Y allá han introducido un curfew, así que no pueden salir a partir de las 9, creo que ahora es incluso antes. A las 9 hay sirenas y tienen que estar en sus casas, todos. Y lo que hacen ellos, que son puros estudiantes de 23 años que nunca están en contacto con otras personas, ¿no? Ellos se reúnen en las casas de algunos y tienen fiesta así de toda la noche, bajo ventanas cerradas para que no se escuche y es mucho más peligroso que ir a un café en la noche así al aire libre con unos pocos amigos. Tiene
un efecto contraproducente estas cosas. Tal vez se puede hacer así un mes o algo así, pueden aguantar, no verse con sus amigos, pero no un año, no 2 años, no 10 años. Tiene que ser políticas sostenibles en el tiempo. Como Suecia ha dicho desde el principio, no vamos a imponer reglas que no se pueden sostener en el tiempo porque este va a tardar años. Y era lo correcto. Pero sí, la gente, y se nota en los comportamientos y todo, que la gente toma decisiones razonables, evalúan sus riesgos y toman en cuenta las externalidades. Mis hijas, cuando salen, están así siempre rastreando quién posiblemente estaba en contacto con un contagiado, así tienen su sistema de rastreo entre ellos, ¿no? Y sí, yo confío más en gente que en planificación central. Gracias. Gracias, gracias, Luqui. Y quisiera hacer un pequeño comentario antes de leer. Ahí hay algunas preguntas que están en el Facebook también. Voy a hacerlas de inmediato, pero quisiera hacer un pequeño comentario que me parece que es una variable que no la han tomado en cuenta, ¿no? En los datos de Pablo, por ejemplo, se proyecta la recuperación de la economía a un cierto ritmo y una vez que se verifican los resultados, resultan ser mejores normalmente que los que han aparecido en este tema inicial. Y tengo la sospecha que eso se debe a la enorme capacidad de adaptación de la gente a nuevas situaciones, pero también al inmenso salto tecnológico que esta pandemia ha obligado, porque realmente como muy pocas veces el mundo entero ha estado acelerando la adopción y la generación de nuevas tecnologías. Y esta adopción y generación de nuevas tecnologías posiblemente va a ayudar a una recuperación más rápida de la economía si es que, este es un sí muy importante, se le permite al actor individual, a las familias, al inversionista, etcétera, actuar con un poco más de libertad y no bajo excesivas restricciones. Es decir, el gobierno, por supuesto, tiene un papel muy importante que jugar en esto, pero no es su responsabilidad total ni generar el crecimiento económico ni salvarnos de la pandemia, y tiene que dejarnos a todos un cierto margen de decisión, un amplio margen de decisión para aprender qué riesgos tomar, qué riesgos no tomar, qué tecnologías adoptar, dónde invertir, qué no invertir, etcétera. No sé qué opinan ustedes al respecto.